parece ser algo de las expresiones solares. Con ellos. Hola amigos, ¿Cómo estáis, Renzo? Renzo, por favor. es un gran honor, la maravillosa ciencia. Van a estar de acuerdo conmigo, ya no quiero estar separado. Sixto Pascual. Renzo, realmente un honor. Bueno, sin duda uno de los criterios más importantes. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al primer capítulo de nuestro nuevo programa Converso, en el cual vamos a tener amenas charlas sobre los temas que considero los más importantes del ser humano, es decir, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, tenemos alguna misión que cumplir, estamos solos en el universo, hay alguna entidad superior por ahí que nos pueda ayudar en nuestra evolución, etcétera. Todos esos temas humanos y divinos vamos a tocar en estas conversaciones. Para el primer capítulo he decidido invitar a un joven amigo que es estudiante y facilitador de un curso de milagros y que a pesar de su corta etapa desde el 2018 hasta ahora, ya ha hecho muchísimas charlas y talleres, no solo en Chile, sino que también en Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, España, próximamente en México, en Venezuela, bueno, y de ahí al infinito. Su nombre es Itzaro Sweet. Muy bienvenido, Itzaro. ¿Cómo te encuentras? Hola Renzo, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Excelente, Itzaro. Bueno, me gustaría partir esta conversación preguntándote un poco cómo llegaste, cómo fue tu camino, tu búsqueda espiritual para llegar a un curso de milagros, que es tu fuerte hoy en día. Yo partí mi camino espiritual por ahí por el 2014. Yo empecé a estudiar muchos por YouTube, audiolibros, o libros en físico también de autoayuda. Fui haciendo como una selección de lo que me parecía más no dualista. Aunque yo en esos comienzos no ocupaba mucho el término no dualidad, más o menos estaba relacionado, sí entendía que lo único que nos podía ser realmente útil de la espiritualidad era aquellas enseñanzas que nosotros éramos 100% responsables de cómo nos sentíamos. Entonces ahí comencé yo mi búsqueda, yo empecé siendo también terapeuta, yo empecé a hacer Reiki, hipnosis, pero después me decanté por las terapias de conversación, el acompañamiento terapéutico. Picoteé de todo un poco, del budismo, del cristianismo, de Hare Krishna, de todo leí un poco, sobre todo de la autoayuda, muy metido también en los primeros años en lo de la nueva era, pero ya desde el 2016 en adelante me empecé a quedar solo con la no dualidad. Me hice una práctica interior que yo la llamaba el no juicio y el no deseo, que era observar mis pensamientos de juicios de ataque y abandonarlos, y observar mis pensamientos de deseo, de dependencia por cosas del mundo e ir soltándolos. Junto con eso, la práctica de no condenarme por haber tenido esos pensamientos, pero tampoco justificarlos, y entender que era solo una práctica en la mente, no tenía que ver con una renuncia física, sino solo un soltar en la mente para hallar la paz interior. Y ya en el 2018 me encontré con el curso a través de los libros de Gary Renard y me quedé solo con el curso de ahí en adelante. Ya. Oye, para el público que no domina muy bien este tema de la no dualidad, ¿podrías darnos una pincelada de lo que significa la no dualidad? Sí, hay dos puntos muy importantes a entender en las enseñanzas no dualistas. La primera es que la no dualidad propone que solo Dios o el reino o la realidad del ser como espíritu es lo único real y todo lo demás es un sueño. Es decir, solo el espíritu eterno, el ser invisible e intangible que somos, eso es lo único real y todo lo demás es como un videojuego, una película, una obra de teatro, una ficción, algo que no es real, como una Matrix. Ese es el primer punto base en la no dualidad. Y el segundo es que solo yo soy responsable de cómo pienso o cómo me siento. Es decir, los caminos dualistas te dicen que hay factores externos que pueden afectar a tu mente. La no dualidad te dice que no hay ningún factor externo que pueda afectar tu poder de decisión con respecto a lo que piensas y lo que sientes. Bueno, sigue contándonos un poco cómo
¿Te sentiste guiado hacia el curso de milagros? ¿Hubo alguna cosa un poquito sobrenatural en tu encuentro del curso de milagros? Sobrenatural, no. Yo desde que comencé a estudiar el curso ya tenía entendido que todo lo que fuese imagen y sonido era carente de valor. Años antes, como en el año 2015, yo en una meditación tuve una visión, podríamos decirle, como una epifanía, donde aparecía un ser de luz que me daba unos mensajes y todo muy místico. Yo desperté de esa meditación así como muy eufórico y quería contarle a mis padres lo que había experimentado. Y con el tiempo fui dándome cuenta de que en realidad solo eran símbolos, que estaba siendo un ídolo de ello y que en realidad solo eran imagen y sonido lo que había visto y que lo único importante era la paz, la práctica del amor o de la compasión, que esa era mi práctica, el no juzgar, el no hacer ídolos. Y eso fue como en el 2016 empecé a tener esa comprensión de que todo lo que era perceptual, imagen y sonido era carente de valor. Lo único que importaba era la paz interior. Entonces, cuando llegué a estudiar un curso de milagros, podríamos decir que mi manera de pensar ya era básicamente como el curso, porque yo entendía que el problema estaba solo en la mente, que esto era un sueño, que había una realidad que era eterna, que no podía ser perturbada por nada de las ilusiones y que solo yo era responsable de cómo me sentía y que el asunto o el cambio tenía que ver solo con la percepción y no necesariamente con una conducta o hábitos o cosas de la forma. Yo ya enseñaba espiritualidad antes de conocer el curso. Cuando empecé con el curso, cambié la terminología de mi enseñanza. Entonces empecé a hacer mis charlas, mis reuniones ya solo con el marco teórico de un curso de milagros. Pero ¿tú sientes que los conceptos básicos que ya tenías más o menos se mantuvieron después del curso de milagros? Así es, sí. Ahí hubo un pequeño clic que hizo un antes y un después con los libros de Gary Renard, Ya. que fue que yo antes comprendía teóricamente de que todo esto es un sueño y que nada aquí tiene valor, pero de alguna forma yo tenía el entendimiento de que había algo que hacer aquí dentro del sueño, como una misión No. dentro de las formas. Ya. Y claro, y con un curso de milagros entendí que la misión, entre comillas, o la función era solo en la mente, no en el nivel de las formas. Después el nivel de la forma iba a ser añadidura, pero lo importante era solo la mente. La gente se estará preguntando qué es lo que hay que hacer en la mente, cuál es esa misión que tenemos dentro de nuestra mente, de nuestra conciencia. En el libro de texto de un curso de milagros está esta famosa sección que se llama Tu función especial, que es la sexta del capítulo 25. Y nos dice que nuestra única función especial básicamente es el perdón, el tipo de perdón no dualista que se enseña en un curso de milagros. Ahora, es nuestra función especial porque solo yo puedo hacer mi trabajo de perdón en mi mente. No puedo hacer el trabajo de perdón por mi hermano porque cada quien tiene su libre albedrío. Ahora, el hecho de que seamos mentes diferentes es una ilusión porque en la realidad hay una sola mente. Pero mientras estemos dormidos, cada aspecto de la mente tiene su tomador de decisiones o su libertad de elegir entre si seguir dormido o comenzar a despertar. Entonces, la función especial que cada quien tiene es su propia práctica de perdón. O sea, parte de la no dualidad, nos dice que existe una sola mente en realidad. ¿Y Exacto. por qué piensas tú que parecemos cada uno ser un ser individual, que tiene su propia mente, sus propias ideas? ¿Por qué se produce esta confusión está en todos lados, todos coinciden en que somos seres individuales? ¿Por qué se produce esta ilusión tan creíble, tan persistente, digamos? Esto es por el deseo de ser especial. En el curso se nos dice que en un comienzo éramos una sola mente o un solo ser, y lo seguimos siendo, pero teníamos el deseo de ser especial, es decir, de existir como alguien separado de la fuente, separado de Dios. Era un deseo acerca de algo imposible. Nunca ocurrió esa separación, pero fue tal el deseo que el hijo cayó en un sueño donde creyó que ocurrió esa separación, Mm. creyó que logró ser especial y luego creyó que se fragmentó en muchos millones o trillones de fragmentos de la mente, pero cada uno de estos aparentes fragmentos divididos tiene la misma capacidad de volver a despertar y recordar que seguimos siendo una mente. Así que por ahora estamos dormidos en la ilusión de separación, pero es solo una ilusión. Sin embargo, cada uno de los aparentes fragmentos sigue teniendo la posibilidad o el acceso a la mente correcta y finalmente a despertar. En la medida en que vayamos practicando el perdón, vamos a ir reconociendo que en realidad la separación tanto de las mentes como del ser o la fragmentación
nunca ocurrió realmente, pero como yo creo que sí ocurrió, lo experimento como si fuese así, pero tengo la oportunidad de despertar a la realidad. Quiero más tarde volver a esto, a este punto a la pequeña idea loca que entró en la mente del Hijo de Dios, ¿no? Pero ahora quisiera volver un poco para la gente que a lo mejor no ha escuchado nunca un curso de milagro o poco, entender un poco más cómo es posible que estemos viviendo en un mundo básicamente ilusorio y que nos parezca tan real y que al mismo tiempo la alternativa a este mundo ilusorio, que es ese mundo de unidad pura, ese mundo de no dualidad, esa especie de mundo real o creación de Dios, como lo llamemos, ¿cómo puede ser que sea tan lejano para nosotros y esta ilusión sea tan tangible, tan creíble, tan verdadera? O sea, tú contestaste ya en parte que fue el deseo, pero ¿qué es lo que mantiene este deseo durante tanto aparente tiempo? ¿No? Parece que hubieran pasado millones, millones de años en esto. ¿Qué es lo que hace que esta ilusión permanezca tan estable y que parece que es imposible disolverla? Eso es debido al poder de la creencia y el deseo. Hay una línea en un curso de milagros donde Jesús dice, no subestimes el poder de tu sugestión. Si yo estoy sugestionado con algo, me lo voy a inventar como si fuese real y va a parecer real para mí. Hay otra línea en el curso que dice, para el creyente todas sus creencias son la verdad. He decidido creer que algo es la verdad y ¡pum! Lo experimento como si fuese la verdad. Es como en los sueños, cuando uno se va a dormir en la cama en la noche y tienes un sueño y tú crees que es verdad, pero no lo es solo es una imagen en tu mente, son imágenes y sonidos en la mente. Claro, hasta que Así es despiertas todo este mundo. y ahí te das cuenta que era todo ilusorio e incluso hasta absurdo, ¿no? Exacto. Ya, ¿y nosotros en la mañana despertamos porque suena el reloj, suena el celular, sale el sol y todo, pero en este sueño largo en el que estamos, ¿cómo despertamos? La manera de despertar es oyendo la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, la voz que nos recuerda que esto es solo un sueño y que nunca nos separamos, pero más profundamente, y este es un tema que muy pocas líneas espirituales tocan, el tema de la culpa inconsciente. Como creímos que nos separamos de Dios, creímos que cometimos pecado contra Él y que somos culpables. Y esta culpa luego la proyectamos fabricando todo un universo de tiempo y espacio donde ahora ver esa culpa afuera de nosotros para no verla en nosotros. Es una ilusión de culpa que no es real, pero nos inventamos todo un universo donde proyectar esa culpa. Entonces la manera de despertar es deshacer la base del sueño. No tenemos que destruir el sueño tangible, solo tenemos que deshacer la base que le dio lugar, que era la idea de separación, pecado, culpa y miedo. A través del perdón deshaces tu idea de que los demás son pecadores y por ende deshaces tu propia idea de ser culpable o pecador. Quitando ese factor de la idea de pecado o de culpa, entonces pierde sentido el mundo y se reconoce abiertamente que es solo un sueño. Ahora, acabas de decir, pierde sentido el mundo. Y yo me pongo un poco en los zapatos de la gente que no conoce mucho el curso y dice, pero ¿por qué voy a querer que pierda sentido el mundo si el mundo es todo lo que hay, es el lugar donde puedo existir? O sea, ¿quién quiere perder todo el sentido del mundo? ¿Cómo le dirías tú a esa gente que tiene un beneficio perder el sentido del mundo? Te tengo una cita que Jesús lo describe mejor que yo en la lección 182. Se titula Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que es así. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamara a regresar, si bien no reconoces la voz ni lo que ésta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No se trata tal vez de algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, a veces no más que una leve punzada, pero que en otras ocasiones apenas recuerdas, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes
y no reconocen en absoluto que se están tragando sus propias lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando aquí son ilusiones y que no se debería considerar sino como un sueño más. Sin embargo, ¿quién podría honestamente afirmar, sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe de lo que estamos hablando? Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la oscuridad lo que no puede hallar y sin saber siquiera qué anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su agitada mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto. Lo único que construyó aquí fue un infierno. Entonces, parece ser la clave conectarse con ese recuerdo de Dios, del cielo, sería prácticamente nuestra memoria suprimida de cómo era nuestra existencia antes de supuestamente abandonar a Dios o el cielo, ¿no? Exactamente, sí. Y el punto es ser bastante honesto con respecto a cómo es nuestra experiencia aquí. Si yo me tomo en serio este mundo, sí voy a tener bastante placer, pero bastante dolor también. Es decir, cada vez que me tomo en serio algo del mundo y hago un ídolo de ello, no solo me da una sensación de satisfacción temporal, también conlleva mucho miedo a la pérdida y una sensación profunda de culpa, porque estamos secretamente creyendo que sustituimos el amor de Dios. Lo cierto es que es imposible sustituir el amor de Dios, pero sí es posible creérselo y conlleva una sensación de miedo y de culpa muy profunda que pasamos negando y ocultando y distrayéndonos de esa sensación de carencia, vacío, insatisfacción e intentando llenar ese vacío con todas las cosas del mundo que en realidad no lo llenan. Oye, Itzaro, me pregunto a veces, ¿será necesario tener un montón de experiencias y equivocarse un montón de veces y pasarla pésimo y tener un montón de relaciones tóxicas y un montón de dolor y sufrimiento y fracasos para llegar un poco a esta conclusión? ¿O habrá otro camino? El curso propone que todas las cosas aquí en el mundo son neutras. El dolor no tiene que ver con las situaciones que aparentemente me ocurren en el nivel de la forma, sino con mi elección equivocada de interpretar esa situación. Por eso es que al final del capítulo 15 Jesús dice, haz que este año sea diferente al hacer que todas las cosas sean lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que no importa si alguien me grita y me golpea o alguien me abraza y me da un beso, es la misma ilusión. El sufrimiento no es porque alguien me grite y me golpee, es porque yo elegí al ego para juzgar a ese hermano. Entonces, claro, no es necesario pasar por situaciones que el mundo juzga como malas o peligrosas. Por supuesto que no es un requisito, pero el requisito es darme cuenta de que yo estoy juzgando esas situaciones como malas o peligrosas porque ese juicio es la proyección de la autoimagen que tengo, la imagen que tengo de mí mismo de alguien malvado, pecador y culpable que luego quiero verlo en mis hermanos o en las situaciones. Y no es que yo necesariamente sea el causante de la conducta de mis hermanos. Yo no soy responsable de cómo ellos piensan hacia mí, sienten o me tratan, pero sí soy responsable de cómo yo lo abordo, cómo yo los interpreto. Soy totalmente responsable de lo que yo pienso acerca de mis hermanos y no necesariamente de cómo ellos piensan acerca de mí. Así que también está esta confusión de uno cree que si yo estoy en el ego me van a pasar cosas malas. No hay cosas buenas ni cosas malas, hay cosas neutras aquí en el mundo. Y yo no soy responsable de cómo los demás me tratan, pero sí soy responsable de cómo yo pienso acerca de ellos. Entonces, cuando yo pienso desde el ego, por supuesto que voy a sufrir, pero no por lo que me hagan, sino por el juicio de ataque que tengo contra ellos. Y no es requisito haber juzgado para estar en la paz de Dios. El requisito es darme cuenta de que sí estaba juzgando y renunciar a ese juicio de ataque, y entonces tendré la paz de Dios o volveré a experimentar lo que es mi herencia natural, que es el amor de Dios. Qué interesante. A ver, quiero volver un poquito atrás porque me quedé con la idea, digamos, de preguntarte acerca de cómo es que tú, siendo tan joven, hayas ya dado charlas y conferencias en tantos lugares del mundo que mencioné antes. Yo te voy a confesar algo, desde la primera vez que te escuché en una charla que hicimos juntos,
pensé, este muchacho va a ser uno de los grandes maestros de Chile y quizás del mundo. Así que veo que se está cumpliendo mi profecía, pero me gustaría saber cuál es el secreto, qué ha sido tocado por alguna varita mágica, qué ha pasado con Itzaro Sweet, que está, digamos, viajando por el mundo tan joven. ¿Qué edad tienes tú a todo esto, si no es indiscreción? Tengo 32. 32 años, mira, te falta un año para la edad de Cristo y ya estás enseñando estas cosas por el mundo. ¿Cuál es tu secreto, Itzaro? Gracias, mi hermano. Bien, no es que haya un secreto y mi meta tampoco era viajar por el mundo y dar charlas y conferencias. Mi propósito es ser honesto con mi camino, es practicar el perdón. Después a uno se le van ocurriendo cosas o me van invitando para charlas porque puede ser útil, es útil la enseñanza. Pero mi trabajo ha sido no ver esto como algo especial o diferente. Por ejemplo, no es diferente viajar a Europa y dar un seminario a ir a comprar el pan y una docena de huevos aquí a la esquina. Es la misma ilusión. Entonces, mi trabajo es darme cuenta de que es todo lo mismo, pero el Espíritu Santo se puede valer de las cosas como un símbolo útil para los demás y para la propia práctica personal. ¿Y alguna cosa, alguna anécdota, algo que contarnos de tus viajes a Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, España? ¿Tienes alguna anécdota interesante, divertida o que a ti te haya llamado la atención? Anécdotas sí, tengo varias. El primer viaje que me organizaron internacional era para México y yo al final no pude dar las charlas presenciales y terminé haciéndolas online porque yo viajé a México y llegando allá en migración me hicieron devolverme porque Oh, me dijeron que iba a ser peligroso para mí porque yo tenía unas charlas también en Ciudad de México y en Tijuana. Entonces cuando yo les dije Tijuana, como que se pusieron ahí alerta y me hicieron toda una entrevista y me dijeron así como, bueno, después de la entrevista usted no tiene nada de peligroso, pero va a ser peligroso para usted que anda solo. Así que me dijeron, esta vez de arriba mandan que lo vamos a tener que devolver. Y la próxima vez o viene acompañado o viene solo a Ciudad de México. Entonces yo le ah, dije que ya, pues sí, que no había problema. Y ahora precisamente estoy organizando nuevamente para marzo mis seminarios allá en México. ya, mira, hay esto por los carteles, De seguro que sí, se ponen aprensivos cuando va gente sola y joven, porque dicen que puede ser peligroso. ya. Pero bien, me dijeron que no había problema con que en otra ocasión vaya y que vaya solo para Ciudad de México, me dijeron, no para otras partes. ¿En qué Sí. fecha para Ahora, que... me dijeron, esa vez los chicos más jóvenes de migración ahí en el aeropuerto, después se me acercaron, así como me dijeron, para la próxima vez no mencione Tijuana, diga que va solo a Ciudad de México y una vez estando en Ciudad de México ya puede ir para cualquier parte, me Ah, te dijeron. dieron el dato, ya, ya, la Claro, fecha, sí. claro, ya. Oye, y otros países, algo que te haya llamado la atención de cómo se recibe el curso en otros países o el trato, no sé, algo, Bueno, en general en todos lados me han recibido con mucho cariño, me han tratado como si fuera un príncipe en todas partes, así que han sido muy lindos. Príncipe Y, Pízzaro, suena bonito. y en Lima, en Perú, fue donde más me sacaron el jugo, por decirlo, porque me organizaron muchas charlas y hay un grupo grande, hice hartos seminarios ahí en Lima, no me Ah, querían soltar. qué bonito. Tu próximo viaje, bueno, es México y después Venezuela también vas a ir. ¿Qué nos puedes contar? Tengo que reagendar, sí, porque yo también tenía un viaje, unos seminarios en junio pasado ahora para Venezuela, pero los tuve que posponer porque no me había salido lo de la visa que nos piden a los chilenos para ingresar allá. Ya, Entonces tengo que completar ese trámite y reorganizar los eventos ahí probablemente ya para mayo, para allá para Venezuela. Pero ahora ya tengo el ticket de ida para México el 5 de marzo y ahí voy a organizar varios eventos, voy a estar aproximadamente un mes en México para completar todos los seminarios. México 5 de marzo, ya sabes, nuestro público, para los que están por allá en México viendo este programa, van a tener a este gran maestro ahí el 5 de marzo. Supongo que tú coincides conmigo que está habiendo un despertar espiritual en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Sientes que va a ir increciendo y vamos a llegar, digamos, a un despertar grande o no? Sí, inevitablemente sí. El tiempo que nos tardemos, sí o sí, porque el guión ya está escrito, entonces de que todos vamos a despertar, lo vamos a hacer.
escrito. Qué temazo ese, qué temazo. Lo vamos a dejar para una próxima entrevista porque es demasiado profundo y complejo este tema de que toda la vida está escrita ya y estamos como prácticamente revisándola como una película. Yo no sé si quieres hablar un poco de eso, pero la gente se va a tirar por las ventanas, yo creo. ¿O no? Bien, el guión, el hecho de que el guión ya está escrito se explica de dos maneras en el curso. El primero es el hecho de que todos sí o sí van a despertar, lo que llamaríamos la expiación o el deshacimiento del error en toda la filiación, en todas las mentes del hijo dormido. Ya. Ese es el primer punto. El segundo punto es que todas las variables dentro del mundo de tiempo-espacio ya ocurrieron. Es decir, no es que sí o sí todo va a ser de esta manera y no puede cambiar. Uno puede tomar sus decisiones en el momento presente y decir, ah, ahora me voy a tomar un vaso de jugo en lugar de uno de agua, o voy a ir a este país en lugar de este otro. Y uno puede tomar esas decisiones, pero todas las variantes posibles ya están consideradas dentro del guión. A O eso se sea, refiere también que todo el guión ya está escrito. tú al decir todas las variantes te refieres a las variantes relevantes, ¿cierto? Porque esta variante entre el agua y el jugo también es una variante, pero tú te refieres a las variantes relevantes que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro camino de vuelta a Dios, algo así, ¿o no? En realidad, todas las variantes, porque no hay nada de lo que el Espíritu Santo no pueda valerse para nuestra enseñanza. Así que, sea lo que sea, puede ser que uno esté todo el tiempo tomando decisiones con el ego y haciendo esta y esta otra cosa que el mundo juzgue como una torpeza. Y aún así, luego en el presente podemos valernos de esa misma situación para aprender del Espíritu Santo. Ya, pero eso es una cosa, pero otro aspecto es qué grado de decisión tenemos nosotros, si todo está escrito, qué grado de libre albedrío tenemos nosotros cada vez que tomamos una decisión, sea pequeña o sea mediana o grande, qué libre albedrío tenemos, cómo se produce el libre albedrío si está toda la historia escrita. Esa es mi pregunta. Bien, entonces aquí podemos hablar de tres niveles. Un curso de milagros habla de dos niveles en los que se da el libre albedrío. El primero es en el cielo, en la realidad del conocimiento, donde no hay percepción, y le llama libre albedrío a la capacidad de extender libremente el amor de Dios, o lo que llamaríamos crear, o Ya, co-crear con Dios. Es solo en el ámbito del espíritu y no tiene que ver con crear formas. Luego, en el ámbito de la mente dormida, cuando uno es consciente de su capacidad de elegir entre un sistema de pensamiento y otro, a eso le llamamos libre albedrío, a la libertad para elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Y esa libertad es el reflejo de la libertad que tenemos para extender el amor en el cielo. Y cuando elegimos al maestro correcto, somos conscientes de eso. Y luego podríamos hablar del mundo de las formas, la pantalla en el cine con la película. Bien, ahí es un ámbito muy relativo, el cual no le da mucho tema a un curso de milagros porque es irrelevante, así como, es decir, quizás yo sea libre para elegir ciertas cosas y otras no. Yo puedo elegir beber agua en lugar de beber jugo, pero no puedo elegir que amanezca a tal hora. ya. Entonces es un ámbito bastante relativo que da lo mismo, incluso si yo tuviese el poder de controlar todo ahí, ¿qué importa si es un sueño? El punto es el poder de decidir entre mirar la película con el ego o verla con el Espíritu Santo. O sea, ese sería nuestro libre albedrío, en realidad sería ver lo que está ocurriendo alrededor mío, lo que supuestamente está ocurriendo, con el lente del ego o del Espíritu Santo. O sea, perdonar o condenar, podríamos decir un poco, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a aconsejar perdonar y el ego siempre te va a estar aconsejando condenar, castigar y juzgar, ¿no? Entonces, ese sería nuestro libre albedrío, perdonar o condenar, ¿o no? Exactamente, no hay más alternativas. O estar en conflicto o estar en paz. Volviendo a una de las preguntas fundamentales, ¿cómo se ayuda a otras personas en su avance espiritual, que vendría siendo lo único importante, parece, ¿no? Bien, el curso nos ofrece una sola alternativa. Te voy a poner cuatro ejemplos que salen en el curso. En la primera sección, Jesús nos dice que en los principios de los milagros. Dice que el milagro es el mayor servicio que uno puede dar a un otro, a un prójimo, a un hermano. Y el milagro es yo permitirme ser corregido en mi mente, es decir, yo practicar el perdón.
Más adelante, en la sección quinta del capítulo 2 nos dice que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Y la expiación es la completa sanación de la mente, el completo deshacimiento del ego en la propia mente. Luego, en el manual para el maestro, nos dice que un maestro de Dios es todo aquel que ha decidido en algún momento o lugar no ver sus propios intereses separados de los de sus hermanos, hablando tácitamente de que el único interés es la paz de Dios. En la sección sexta del capítulo uno dice que la única necesidad o carencia que tenemos que corregir es nuestra sensación de estar separados de Dios. Por lo tanto, nuestra única necesidad es recordar que no nos separamos de Dios. El maestro de Dios o el practicante de un curso de milagros es aquel que ha decidido no ver las peticiones de amor de sus hermanos como distintas de las suyas propias. Es decir, darse cuenta de que el amor o el perdón que le da a su hermano es el que se da a sí mismo. Y más adelante en psicoterapia nos dice que la única función del terapeuta o de todo aquel que quiera servir a su prójimo es perdonarse a sí mismo sus propios pecados en su hermano, donde habla de pecado como una ilusión. Yo creí que pequé y luego lo proyecté en mi hermano. Es en mi hermano donde voy a perdonarme mi ilusión de culpa y pecado. Entonces, finalmente, la única manera de servir al mundo, de ser la luz del mundo, es mirar en mi mente cómo estoy pensando acerca del mundo y cambiar ese pensamiento. Pasar de un pensamiento de odio y ataque o idolatría, apego y dependencia a uno simplemente de paz y perdón. En el libro de ejercicios, en la primera pregunta, Jesús nos dice que el perdón es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Esa es la única función que todos aquí tenemos y es una función en la mente. El Espíritu Santo se va a valer de las conductas, pero nuestra función es en la mente. O sea, siempre volvemos a la mente, ¿ah? Parece que esa es una de las grandes claves aquí, volver siempre a la mente, porque ahí es donde está sucediendo lo relevante. Yo, como te dije antes, quería volver después de un rato a la pequeña idea loca que se introdujo en la mente del Hijo de Dios, que fue esto de separarse, en fin, que dio inicio al parecer a toda esta historia que estamos viviendo ahora. Y me gustaría entrar un poquito más en eso, que me parece que es una de las cosas centrales del curso. Quiero partir escuchando cuál es tu definición de esta pequeña idea loca. En la sección El héroe del sueño toca esta frase de la diminuta alocada idea o la pequeña idea loca en el párrafo 9. Esta es la sección octava del 27. Y dice que había una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Anteriormente en el capítulo 24, la sección tercera y segunda habla de este deseo de ser especial que el padre le negó a su hijo. El hijo tuvo el deseo de ser especial y el padre le dice, no, tú no puedes ser especial, porque especial sería ser diferente, separado y distinto, y tú eres uno conmigo y con mi amor, le dijo el padre. Esto, por supuesto, es una historia mítica que se cuenta, que no es que literalmente tuviera una conversación padre e hijo, pero es la manera en que se nos ayuda a entender didácticamente. Correcto. Entonces, el padre le dijo supuestamente a su hijo, tú no puedes ser especial ni estar separado de mí, pero el hijo se tomó en serio esa idea, olvidó reírse, porque era una idea loca acerca de algo imposible, estar separado de mi padre, crear separado de él o fabricar un mundo aparte del cielo, era una idea de algo imposible, pero tal fue su deseo que se la creyó. Olvidó reírse de lo ridícula de esa idea y se la tomó en serio y ahí comenzó la idea de separación, primero como un sueño de una mente separada que luego cree fragmentarse en muchos pedazos de la mente y luego viene la proyección de todo el universo de tiempo-espacio y el mundo de las formas, de los cuerpos, de la multiplicidad, donde cada fragmento ahora se identifica con una forma, una figura que llamaríamos un cuerpo humano, animal, vegetal, etcétera, pero se identifica ahora con un cuerpo. Todo eso es parte de la misma diminuta loca de idea de separación. La idea de separación conlleva la idea de que logré separarme de Dios, pequé contra Él y decidimos verlo como un pecado para no deshacer el error, pero fue solo un error. Y luego de que soy culpable y que tengo que tener miedo a un castigo, huir de ese castigo y proyectar mi culpa en el mundo para esconderme de un supuesto castigo mortal. Y luego embobarme creyendo que el mundo me hace feliz y que aquí puedo seguir mi vida sin Dios, a la vez intentando buscar su amor donde no está. Todo eso es parte de la diminuta locada idea. Sin embargo, más adelante en el manual para el maestro
en la pregunta 2 en el segundo párrafo, nos dice, en el instante en que la idea de separación, que es la diminuta locada idea, se adentró en la mente del Hijo, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Esta respuesta es el Espíritu Santo, basado en el principio de expiación que dice, nunca hubo separación, es decir, fue una diminuta locada idea, no tuvo efectos reales. Mm. Luego dice, en el tiempo esto ocurrió hace mucho, es decir, ya dentro de la ilusión de tiempo ya acabó todo hace mucho, pero si uno lo mira desde un punto determinado de la línea de tiempo, pareciera como si todavía faltara para que se deshiciera todo el error. Y luego dice, en la eternidad esto nunca ocurrió, es decir, en el cielo nunca hubo ni siquiera una diminuta alocada idea, nunca hubo un error ni una corrección. Pero en nuestra mente dormida pensamos que sí hubo y que no solo fue un error, sino que fue un pecado y algo real, capaz de tener efectos reales, como se nos dice en el héroe del sueño. Sin embargo, está el error y está la corrección. Y nosotros preferimos en ese entonces el error y luego viene toda la ilusión del mundo, pero se nos dio una respuesta. Entonces, siempre en el presente somos libres para volver a elegir esa respuesta que ya se nos dio desde un comienzo y que se nos dice que ya resolvió todo el problema desde un comienzo, como las lecciones 79 y 80, que dicen, permítaseme reconocer el problema para que se resuelva y Mm. permítaseme reconocer que el problema ya se resolvió. Entonces, el asunto ya se resolvió, solo que todavía no lo queremos aceptar. Ya, ¿y cómo se resolvió concretamente? Dios dio una respuesta y dijo, déjate de tontear, eso es imposible. Ya, qué bien resumido, perfecto, ya. Y ahora lo que yo te quería preguntar en torno a esto, que a mí me ha producido algunas dudas cuando lo leo, cuando lo estudio, es, por un lado, la diminuta idea loca fue separarse de Dios, o que podíamos separarnos de Dios, pero también fue ser especiales, pero también fue querer ser el creador de nuestro creador, ¿no? Ser el padre de Dios o ser autocreados también, ¿ya? Y pues, son como varias ideas que al final parece que es una sola, pero tiene varias aristas, y en esto de querer ser especial, uno se pregunta, ¿por qué querer ser especial si eras el hijo único de Dios? ¿O ya existía la división con los hermanos? O sea, ya éramos muchos y queríamos ser especiales entre ellos, o queríamos ser especiales al principio cuando sabíamos que éramos uno con el Padre. Esa es una de las cosas que me da vuelta a mí en la cabeza de repente con un curso de milagro. No sé si tú tienes una idea al respecto de cómo congeniar todas estas versiones que parecen ser la misma. Sí, son distintas maneras de explicar la misma historia, distintas versiones de un mismo cuento. Es como que en algunas partes se nos dice que creímos que le faltamos el respeto a Dios, creímos que lo traicionamos y lo decepcionamos, y en otras partes se nos dice creímos que lo asesinamos. Entonces Por- parecieran ser diferentes versiones, pero es lo mismo. Creímos que hubo un ataque contra Dios. Y no solo nos separamos de Él, sino que es como el hijo pródigo, que no solo pensó que se fue con toda la herencia, sino que pensó que decepcionó y traicionó a su padre al haber hecho eso. Y después decía, no soy digno de volver a Él, soy pecador, no soy digno de volver donde mi padre. Sin embargo, el padre nunca le importó, solo quería que su hijo volviera. Entonces son distintas maneras de explicar este cuento de lo que pareció ocurrir pero que nunca ocurrió. pero específicamente en el tema de quisimos ser especiales. ¿Cómo se Ujú. entiende que padre e hijo son uno y de pronto el hijo quiere ser especial? ¿Cómo se explica eso? Específicamente ese punto. ¿Especial en qué sentido? Si ya era todo lo especial que se puede ser, ¿no? Sí. Se dice que una vez Helen, mientras estaba recibiendo el dictado de Jesús, le hizo esa misma pregunta a Jesús. Perdón, aclaremos quién es Helen Schuckman para que la gente que no conoce el curso sepa quién Ujú. es. Claro, Helen Schuckman es la escriba de un curso de milagros, quien recibió el dictado a través de Jesús y de ahí, gracias a ella y a su compañero Bill Thetford, que la apoyó en esta empresa de colaboración, tenemos ahora el material de un curso de milagros. Perfecto. Sigamos entonces. Un paréntesis para el contexto. Claro, claro. Claro, Helen le hizo una pregunta muy similar a Jesús, así como, ¿cómo fue posible que en el cielo donde ya lo teníamos todo, pudimos haber tenido el deseo de ser especial? Y Jesús, y esto va también agregado aquí en el texto de un curso de milagros, le dijo algo así como,
está bien que alguien se pregunte por algo raro, muy poco común, que haya ocurrido una sola vez, pero que se sorprenda por algo que ocurre todo el tiempo y que lo está eligiendo a cada momento, no tiene sentido. A lo que se refería era que, bien, está bien si lo hubieses elegido una sola vez hace miles de millones de años cuando comenzó la ilusión del tiempo. Está bien que tú te preguntes cómo fue posible que nosotros como el Hijo de Dios preferiríamos la separación y el especialismo al amor y la unicidad, pero ahora en el presente lo sigues eligiendo. El Claro. punto no es cómo yo elegí eso hace miles de millones de años, sino cómo ahora mismo lo estoy eligiendo, simplemente porque es mi deseo y mi capricho. Ahora, sigue siendo un capricho acerca de algo imposible. El cómo surgió, la pregunta es por qué ahora mismo lo sigo eligiendo. Ahora, aquí viene una pregunta muy pilla que una vez me dijeron, sí, pero en el cielo no teníamos todas estas tentaciones del mundo. Y yo les dije, bueno, aún así en el presente tampoco las tenemos. Las imaginas porque deseas. Claro, claro, claro. O sea, estamos adictos a este mundo de multiplicidad, de placeres, de estímulos, de contrastes, de conflictos, de peleas, de discusiones, de variedad, y todos estamos adictos, ¿no? Sí, y deseamos que tenga sentido y valor, pero no lo tiene. Y no lo tendrá nunca. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no, que su creación perfecta no puede cambiar. Pero estamos tan desconectados, Ítzaro, pienso yo, pueden haber excepciones, pero creo que la mayoría de la gente, la gran mayoría en este mundo, estamos tan desconectados de esa creación perfecta, amorosa, alegre, feliz, sin conflictos, sin problemas. ¿Qué recomendarías tú para entrar más en contacto con con ese amor, con esa pureza, con esa belleza de la verdadera creación de Dios? Ser más honestos, poner atención, como la cita que leí hace un ratito de la lección 182, ahí nos lleva a ser honestos, así como, no había caído en cuenta de todo el dolor que siento por apegarme al mundo y por juzgar y condenar a mis hermanos. Yo pensé que era feliz y ya estaba en paz porque tenía suficiente dinero para fin de mes, mis cuentas pagadas y mis seres queridos cerca, pero no me doy cuenta de que todavía persiste una sensación horrible y amarga de vacío e insatisfacción. Puede ser que lo tenga todo aquí en este mundo, pero aún así sigue faltando algo. Poner atención a ese sigue faltando algo es, yo creo que el paso para darme cuenta de que finalmente tiene que haber otra manera. O sea, podríamos decir que es importante ser honesto con nuestra infelicidad. Así es, sí. La sección segunda del capítulo 14, que se titula precisamente El alumno feliz, Jesús dice que el requisito para el alumno feliz es reconocer que es tremendamente infeliz y desdichado, que el Espíritu Santo no puede enseñar sin ese contraste previo. O sea, volvemos al tema de que quizás parece que la mayoría de la gente tiene que pasar por esa noche oscura del alma para reconocer su infelicidad, como que uno siempre se disfraza, se viste de blanco, se adorna, busca cosas bonitas, tener una bonita casa, un bonito lugar, un auto, no sé qué, y uno se adorna como para autoconvencerse de que es súper feliz y esconde la infelicidad, la esconde, no se la muestra a nadie y todos jugamos el mismo juego y todos creemos que somos felices y los demás también porque todos nos estamos engañando a todos, parece, ¿o no? Claro, sí, como esa frase que dice, muy a menudo tras una foto de alguien sonriente en el Instagram hay mucho llanto escondido. Claro, claro, esa es la versión moderna de una sabiduría antigua. Claro. Es curioso, porque el curso, en vez de apuntar hacia la felicidad, hacia el amor, hacia todas las cosas luminosas, apunta curiosamente hacia descubrir el otro lado, el lado oscuro, nuestro ego, nuestras barreras, lo que se opone al amor, lo que se opone a la felicidad, todas las barreras que tenemos para ser felices, ahí es donde parece que el curso se centra, ¿no? Así es, y el curso es tremendamente duro si se ve con ojos del ego, porque te lleva a enfrentar lo más oscuro de ti mismo, pero sin embargo te da el consuelo de que todo eso a lo que te estás enfrentando son ilusiones y no han tenido efectos reales. Así que no hay una razón para tener miedo al ver al ego y lo horrendo del sistema de pensamiento del ego ahí en nuestro interior, pero tenemos que verlo y enfrentarlo en algún momento para deshacerlo. Y deshacerlo quiere decir reconocer que no era nada. Está tan interesante la charla, espero
que aceptes una futura segunda invitación a este programa, Itzaro. Y bueno, quiero despedir este programa dándote la oportunidad de dirigirte a la gente que siente que por ahí va la cosa. Bien, primero gracias mi hermano por la invitación y por supuesto encantado de estar aquí contigo en otra oportunidad nuevamente. Genial. Y el mensaje, bueno, tengo un mensaje para tres grupos de personas. Primero, los que no conocen mucho sobre un curso de milagros, los que están empezando con el curso y los que ya llevan tiempo con el curso. Para los que no conocen mucho de un curso de milagros, es un curso radical, es un curso que te va a remover hasta lo más profundo, pero si confías en él te va a traer mucha sanación y descanso a la larga, pero es un camino de dedicación que es ganar o ganar, no te pide ningún sacrificio. De hecho, hay una sección que se titula No tengo que hacer nada. Simplemente es observar y permitirme ser corregido y sanado por el Espíritu Santo. No se me pide ningún sacrificio. Sin embargo, conlleva un trabajo de examinar, de observar con mucha honestidad, que no tiene por qué ser algo tedioso si se hace con el deseo de sanar. Luego, para los que están comenzando con un curso de milagros, muy por lo general la mayoría comienza con lo que llamaba Kenneth Wapnick, gran maestro de un curso de milagros. Él lo llamaba la luna de miel con un curso de milagros, El donde pololeo. dice, claro, y los alumnos están muy embobados y encantados con el curso y dicen es precioso y me ha cambiado la vida y ahora todo es mejor con un curso de milagros. Bien, mi mensaje para ellos es profundizar en la honestidad. Recordemos la lección 93 que empieza diciendo, tú crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Esa es la creencia que todos tenemos, así que no nos podemos saltar el mirar eso. Y luego para los que ya llevan tiempo y comienzan a notar mucha resistencia con un curso de milagros, pasaron ya el embobamiento espiritual y la luna de miel y están topándose con mucha resistencia, que confíen en el camino. Va a pasar ese proceso y van a llegar a una mayor estabilidad, como la que se comenta en el desarrollo de la confianza en el manual. Simplemente confiar en el proceso. Excelente. Y para aquellos que les haya nacido el interés específico de contactarse o estar ligados o acercarse a Itzaro Suites. Ya pues mira, aprovecho de comentar, yo hace unos días comencé una escuela virtual que va a durar un semestre y aún está abierto a todo aquel que quiera unírsenos, que son todos los miércoles y los sábados a las 5 de la tarde hora de Chile. Es por Zoom. Si alguien está interesado puede mandarme un mensajito, ya sea si me encuentran en cualquier red, en Instagram, en Facebook o por YouTube. Todas mis redes son Itzarosuite, es mi nombre. Esta escuela virtual tiene que ver con la función de los terapeutas, ¿cierto? Así es. Cuéntanos brevemente qué significa, qué es lo que se estudia ahí, la función de los terapeutas. Bien, basado en el anexo psicoterapia de un curso de milagros, donde se nos dice que la única función del terapeuta es perdonarse a sí mismo en su paciente, de esto va. No es como un método práctico de decretos y diálogos, sino de cuál es el proceso de perdón que yo como terapeuta o maestro de Dios, o facilitador o practicante debería llevar a cabo en mi propia mente. Es decir, mi sanación con el Espíritu Santo. Ahí en psicoterapia se nos dice que el terapeuta ideal es alguien que siempre va un paso más atrás del terapeuta, con T mayúscula, que es el Espíritu Santo. Entonces no soy yo el sanador, sino aquel que está siendo sanado a través de esa terapia y el Espíritu Santo se va a valer de la sesión o del encuentro, sea lo que sea, para ayudar también a sanar a mi hermano. Excelente, Itzaro. Muchas gracias otra vez por tu voluntad de estar aquí con nosotros, por esta entrevista y ojalá que tengamos una próxima pronto. Y bueno, te felicito por el trabajo que estás haciendo, realmente un orgullo para Chile tener un maestro como tú y vamos a seguir viéndonos y colaborando, así que bueno, hasta siempre, Itzaro. Así es, pues muchas gracias a ti, Renzo, gracias por todo el cariño y la amistad. Aquí nos vamos a seguir encontrando. Ok, gracias. Adiós, Itzaro. Bueno, queridas amigas y amigos, espero les haya gustado este programa. Por favor, si es así, danos tu like. Ojalá compartas este programa y seas un seguidor de este nuevo programa Converso, en el cual, como decíamos, vamos a tratar de hablar amenamente, pero en profundidad, de los temas que parecen ser más importantes
y trascendentales para nuestro camino espiritual, para nuestro periplo del alma. Así que será todo por esta vez y nos vemos en el próximo programa Converso. Eso parece ser algo. Las expresiones solares. Herencia misma. Con ellos. Hola amigos, ¿Cómo está Renzo? Renzo, por favor. es un gran honor, la maravillosa ciencia. Van a estar de acuerdo conmigo, ya no quiero estar separado. Sixto Pascual. Renzo, realmente un honor. Bueno, sin duda